todos saben que entrar de nuevo a esta casa a mí me provoca cierta emoción especial. Yo fui abogado de ADEMO y he estado, hasta por los genes, estoy muy vinculado con el fenómeno educacional. A mí me preocupa, por supuesto, que el tema de las raíces económicas que están detrás de esto y todo el planteo que hacía Olesker y lo que decía Chiflé son muy trascendentes, pero importa también caracterizar bien que aquí hay también un acto de imperialismo cultural importante, la verdad. Es decir, acá, por las consecuencias que uno percibe, se está queriendo cambiar también la interpretación global de la conducta, digamos, me parece, del hombre. Esta opción, esta falsa oposición, que a Ferreira diría falsa oposición, ¿verdad? Que es un paralogismo, de tener que optar entre John Wayne Bush, ¿no?, el mejor estilo, ¿no?, y por el otro lado la posición fundamentalista religiosa, ¿no?, achicando el espacio que estaba naciendo y desarrollándose de un nuevo internacionalismo, ¿verdad?, que se tradujo en los episodios de Seattle, algunos desgraciados como el de Génova, muy positivo el de Porto Alegre, ¿verdad?, que estaba desarrollando un movimiento internacional que lo achicó porque hay una parte cultural detrás de la globalización. Es decir, la globalización viene con los aspectos económicos importantes, ¿no?, ¿verdad?, la expansión cuantitativa, cualitativa, acá yo no voy a decir ninguna palabra porque, como en las películas, cualquier cosa es mera coincidencia, estando el eje en materia económica, cualquier cifra que yo diga no hay que tomarla muy en serio. Pero lo que a mí me importa señalar es la consecuencia que puede provocar en la gente este fenómeno de opción, ¿verdad?, en la cual o se está con la, un poco algo lo adelantaba Chiflé, o se está con la democracia de Bush, o con la barbaridad, digamos, del atentado, que comparto la condena, el método político de aparatos armados clandestinos militares, que se parecen a los mismos militares en la forma de ser, no tienen nada que ver con la revolución de los pueblos. Esto no significa que la violencia de los pueblos de una revolución como la revolución francesa o la cubana o la soviética sea válida cuando los pueblos mismos se expresan. Pero estos aparatos, por el atentado que, como decía bien, creo Olesker, matan no protagonistas, ¿verdad?, de la conflictualidad, mata gente inocente, evidentemente, y la respuesta hace lo mismo, porque bombardea para matar, y mata también inocente. A mí lo que me preocupa es la reducción del campo de opciones que en el plano cultural se puede producir a nivel general de la sociedad. ¿Por qué? Porque en la globalización, globalización vamos a decir el imperialismo, porque los profesores de amortiguación han funcionado con la semántica en gran forma. Ahora los países subdesarrollados son emergentes. El lugar de la igualdad es la equidad, porque la equidad es la igualdad que pueda, la que me convenga, ¿no?, ¿verdad? Es decir, han cambiado las palabras para educar, ustedes que son maestros saben. Y otras palabras también, yo qué sé, algunas veces ve, por ejemplo, clase social no se puede decir ahora, porque enseguida ya viene lucha de clase, ¿no? En cambio hay que decir sectores, o actores, ¿no? Ahora, sociedad civil yo no sé lo que es, porque en una sociedad de economía de mercado hay capital y trabajo, ¿no? Y en lugar de los sindicatos, el presidente del Banco Mundial convoca a las ONG, ¿verdad?, porque es la representante de sociedad civil. Entonces, ¿qué globalización? Globalización es un nombre más lindo que decir imperialismo, porque es grosero, ¿no? Pero esta globalización, además de los aspectos económicos, trae un aparato anticultural pegado, que es este fenómeno de prácticamente todo el aparato de la televisión, la computadora, que quiere crear el hombre adaptado, total, ¿no? Antes hablaban de la logotomía en la película de ciencia ficción, ahora la logotomía la hacen por delante, ¿no?, ¿verdad?, por el láser de la televisión. Y entonces estos fenómenos, que ustedes son educadores, nos preocupan,
porque no está clara la gente sobre esta temática. Y entonces creo que este es uno de los primeros factores perturbadores. Yo cuando hoy abrí el diario y vi que Estados Unidos va a atacar Irak, yo dije, pero ¿qué estoy viendo yo bien? ¿No, verdad? Y con una insensibilidad, ¿no? Es decir, el imperialismo eligiendo otro país para atacar. A uno le parece mentira que pudiera salir en un diario eso, ¿no? Y sin embargo, están creando con el aparato, digamos, de información, un hecho que está entre lo posible de discutir o no. Así que a mí me parece que además de todas estas razones económicas que indudablemente están detrás del funcionamiento, hay una interacción entre cultura y fenómenos económicos que hace que en el plano cultural se proyecte, ¿no, verdad?, con este fenómeno, ¿no?, la posibilidad de cambio, digamos así, de ese camino que se abría de enfrentamiento de la globalización como un fenómeno de pensamiento universal, como es la base del pensamiento neoliberal, que no admite matices y que de alguna manera es el gran aporte que trajo este imperialismo globalizador. En el plano cultural tiene el sustento, ¿no?, del pensamiento neoliberal, que no admite discrepancias y que instala una única forma de pensar. Entonces, esta es una primera consecuencia que a mí me preocupa hacia adelante, digamos así. En segundo término, para la hipocresía mundial, liquidaron, esto lo dijo Fidel Castro en el mismo discurso, liquidaron el sistema de la ONU y compañía, porque prácticamente el señor Bush dijo conmigo contra mí y se acabó. Acá tengo, ¿para qué? No, lo tendría que tirar. Acá tengo el artículo 42, ¿no? 41, dice: el Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con... Bueno, todo esto, un verso. Bush dijo conmigo contra mí y se acabó la ONU, nada menos, ¿verdad? Entonces, esto... No, todavía tengo más, porque miren, un miembro del tribunal del juicio de Nuremberg, que todavía sobrevive, ¿no, verdad?, Benjamin Ferenc, en un texto que baja, dice: la resolución 1368 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 12 de septiembre, al día siguiente, hacía una llamada urgente a todos los estados para que llevaran ante los tribunales, tiene razón, tiene que ver con lo que decía Chiflé, a los perpetradores y organizadores de los ataques terroristas, y hacía hincapié en que aquellos responsables de ofrecer ayuda o cobijo a los autores serían considerados responsables. Pero había que identificar los responsables, los causantes. Esto desapareció, así, con una resolución de la ONU, hasta con el número. Entonces, la segunda consecuencia, digamos así, de esto es prácticamente la eliminación de todo el aparato jurídico protector que permite todas los viajes, los relacionamientos, los versos integradores de la humanidad y la paz. Porque prácticamente acá Estados Unidos dijo: bueno, ahora conmigo contra mí, y se acabó todos los textos existentes. Claro, yo no lo voy a dar por acabado, pero quiero decir que simbólicamente esto es un efecto, es un segundo efecto tremendo, que también ha quedado desapercibido, porque para la gente ni siquiera le queda claro esto, ¿no, verdad?, que han violado todo lo que han... Porque siguen existiendo para las cosas chicas. Esto lo van a seguir usando para pavada. Para pavada voy a seguir usando la ONU. Para cuando trae en juego Estados Unidos y el aparato de poder, entonces esto no sirve. Segunda consecuencia, entonces, que me preocupa sobremanera. Y me parece que desde el punto de vista, digamos, lógico, del pensamiento lógico, esta anulación de tercera salida, esta opción, es grave y ha provocado consecuencias acá, porque el aparato de estos militares violadores de los derechos humanos, ¿no, verdad?, se ha desarrollado y ha favorecido este tema. Nunca hubiera pasado que Gabazo entrara en juzgado insultando a los funcionarios judiciales el otro día, diciendo: todos son unos, perdóname la expresión, unos cagones acá, en alta voz, ¿no, verdad? Porque si hubo en ese momento una huelga o un paro de los funcionarios judiciales, fue porque este empezó con ese estilo. Y las declaraciones de Cordero también. O sea, que este fenómeno en el plano nacional
empieza a desarrollar una especie de legitimación, inclusive de estas figuras violadoras de los derechos humanos, que empiezan a utilizar y a agrandarse como fenómeno derivado de que el mundo se transforma en un problema de violencia ejercitada, legitimada, y entonces desaparece el enjuiciamiento, digamos, de la misma violencia. Porque ¿cómo van a enjuiciar la violencia si esta gente mata a niños, asesina, ¿no, verdad? Como respuesta a asesinatos. Entonces me parece que esto tiene que ver, y de alguna manera me parece que provoca una jibarización de lo electoral nacional, de la pequeña cosa nacional, la jibariza, la reduce la dinámica, porque está en juego una cosa mucho más importante, filosófica, detrás de todo esto, que es de alguna manera volver a defender la posibilidad de un espacio que no signifique tener que optar entre estas dos cosas, ¿verdad? En el fundamentalismo irracional de poderosos económicamente, igual que los mismos que están en Estados Unidos, por lo menos parecidos, ¿no, verdad? Que tienen al pueblo sometido y en la peor condición, a la mujer convertida en cosa, porque no nos podemos olvidar de eso. Por eso yo respaldo que la condena tiene que ser a ambos, pero reclamar la tercera, no la tercera vía porque esa de Blair, sino un tercer camino de pensamiento que estaba planteado, de un nuevo internacionalismo, de una nueva defensa del camino antiglobalizador, porque esto si no borra esa lucha o la intenta borrar para crear ese fenómeno de opción. Yo no quiero seguir mucho más, no quiero demorar mucho más, así que me parece que hay consecuencias importantes desde ese punto de vista que me parece que tenemos que examinarlas bien. Yo creo, por ejemplo, que tenemos que tener mucho cuidado con la sensación de invencibilidad que se transmite a la gente, que ya se ha creado también con respecto a la globalización. Un mundo manejado por esta gente, que por ejemplo, y no lo decimos nosotros, de repente somos pícaros sindicalistas o izquierdistas, lo dijo el presidente del Consejo Interamericano, 117 millones de niños en línea de pobreza en América Latina, 1.600 millones que viven con menos de $30 por mes, ¿no, verdad? Por dar un ejemplo, 600 millones que no tienen vivienda, ¿no, verdad? 2.800 que viven con menos de $60 acá, si las cifras están mal, Olesia las va a corregir, pero por lo menos el Banco Mundial el presidente del Banco Mundial daba esa cifra. Un mundo así, evidentemente, está significando el gran fracaso, la gran frustración del sistema, porque no puede funcionar una pirámide parada en la punta, algún día tiene que... Entonces la sensación de invencibilidad que están creando es una sensación negativa que trata de hacer como la serpiente que dice que hipnotiza al tipo antes de atacarla, ¿no? ¿Verdad? Bueno, vamos a no dejarnos hipnotizar porque todos estos sistemas históricamente, y lo decía Olesia en el plano económico, tienen ciclos de avance y de retroceso, y todo cayó la monarquía, cayeron los señores feudales, lo que pasa es que claro, el tiempo humano es un tiempo breve y a veces cuando estamos en el ciclo más bajo estamos sintiendo la peor, digamos, de las sensaciones, como que se derrumban, ¿no, verdad?, las posibilidades de lucha. Pero me parece que esta es una cosa que hay que transmitir porque evidentemente es un fenómeno muy grave. Acá se dijeron dos o tres cosas que yo comparto plenamente, que es el tema de las armas. Yo creo que la integración, no sé lo que dirá Olesia, pero yo que viví la integración Mercosur, fue una orden de Bush padre, acá con la iniciativa de las Américas y del Departamento de Estado, ¿no, verdad? Nos llamaron 2 meses después de haber firmado el Mercosur y en el fondo, no sé si se comparte, pero Schilling decía con toda claridad que Estados Unidos, al producirse la unipolaridad, al caer la experiencia histórica comunista, no el socialismo, sino la experiencia histórica, porque tal como cayó se demuestra que ya estaba caída, porque fue como un castillo de naipes, ¿no, verdad?, no quedaba nada, ¿no, verdad?, pero cayó una experiencia histórica, pero no cayó el socialismo. Pero al caer quedaron liberados todos los capitales de armamentos, que son formidables, y la tesis es que no podían ubicarse en la zona asiática, porque no había posibilidad, ni en la Comunidad Europea, y entonces el Departamento de Estado, que siempre había sido balcanizador, como había dicho Trías, ¿no? Trías siempre decía, la balcanización de América Latina para poder dominar, divide y renagas, cambió de libreto,
¿no, verdad? Cambió de límite porque había que abrir espacios de colocación de esos formidables capitales que significaban los capitales de armamento, que habían quedado de algún modo vacantes como consecuencia de la cesión de la tensión con el mundo comunista. Y de algún modo, porque por algo cambiaron y estaban en contra de la integración, y dijeron no, integración desde Alaska a Tierra del Fuego, ¿no, verdad? Pasando prácticamente a dominar todo el proceso integrador. Yo creo que el tema de las armas es un tema que ha impulsado proyectos políticos, y hoy decía Brindisi, daba el ejemplo de Soler. Yo le quiero decir que acá la ANEP hizo un acuerdo con el Ministerio de Defensa para la visita de los barcos, ¿verdad? Que esto lo saben bien, tú lo dijiste ya. Esto es vergonzoso, en que los que ilustran son los oficiales, para desarrollar la vocación por la Armada. Esto es una cosa increíble, porque lo dice además. El convenio dice eso, para desarrollar vocaciones futuras de profesionalización. O sea que esto también tiene que ver, digamos así, con que el tema, yo no sé si ustedes vieron, pero en televisión mostraron cómo hacían acrobacia, aparatos en Corea para tratar de venderlos. Es decir, simultáneamente, cuando se estaba operando todo este fenómeno, estaban haciendo la propaganda para la venta de aviones de guerra. Estados Unidos. Así que sin duda que este tema es también muy importante. Yo le quería leer dos cosas. ¿Puedo leer dos cosas? Puedo, estoy en tiempo. Una cosa de Huntington, que está de moda, pero que es como una especie de catecismo de lo que piensa. Este era profesor de Harvard, ¿verdad?, de ciencia política. Miren lo que dice Huntington, porque se hizo famoso a raíz de que en el choque de civilizaciones al final pronosticaba, ¿no, verdad? Era una especie de Nostradamus, porque el mérito era porque era Nostradamus, no porque fuera importante lo que decía. Entonces, pero yo leyendo una de las conclusiones que saca, él dice: preservar la civilización, este es el ideario que plantea, preservar la civilización occidental ante la decadencia de su poder redunda en interés de los Estados Unidos y los países europeos, para conseguir una mayor integración política, económica y militar, y para coordinar sus posturas a fin de impedir que estados de otras civilizaciones exploten las diferencias entre ellos, para incorporar a la Unión Europea y la OTAN a los estados occidentales de Europa Central, es decir, a los países de Visegrado, las repúblicas bálticas, Eslovenia y Croacia, para estimular la occidentalización de Latinoamérica y hasta donde sea posible el estrecho alineamiento de los países latinoamericanos con Occidente, para refrenar el desarrollo del poderío militar convencional y no convencional de los países islámicos y cínicos, para retrasar la deriva de Japón alejándose de Occidente y su acomodo con China, para aceptar a Rusia como el Estado central de la ortodoxia y como, miren, Putin está cumpliendo un rol, ¿no?, y como gran potencia regional con legítimos intereses en la seguridad de sus fronteras del sur, para mantener la superioridad tecnológica y militar occidental sobre otras civilizaciones. Y lo más importante, para reconocer que la intervención occidental en asuntos de otras civilizaciones es probablemente la fuente más peligrosa de inestabilidad y de conflicto potencial de escala planetaria en un mundo multicivilizatorio. Ahora parece que van a intervenir también que es terrorista en la FARC, ¿no? Y en Miami había gente que estaba sosteniendo que eran terroristas, Castro, después de 30 años en el poder de un Estado, cosa que lo podían perseguir por terrorista. Y termino con algo que daba la cifra, pero que me llegó a mí de Italia Libre y que me parece formidable. Dice así: el 11 de septiembre del 2001 también 35.615 niños murieron de hambre. Víctimas 35.615. FAO. Lugar: países pobres del planeta. Ediciones especiales de las teles: 0. Artículos de prensa: 0. Mensajes del presidente de la República: 0. Convocatorias de una unidad de crisis: 0. Manifestaciones de solidaridad: 0. Minutos de silencio: 0. Conmemoraciones de las víctimas: 0. Mensaje del Papa: 0. Las bolsas no están mal. El euro remontando. Nivel de alerta: 0. Movilización del ejército: ninguno. Hipótesis sobre la identidad de los criminales: ninguna. Probables ordenantes del crimen: países ricos. Me parece buenísimo esto.